Hola a todos, muy buenos días. Eh, Sean bienvenidos a el tercer seminario de propiedad intelectual que se desarrolla aquí en el marco de la Comic Con Colombia. Nosotros somos Briplab, una firma especializada en temas de propiedad intelectual, y estamos acompañados el día de hoy por la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual. Entonces, en este momento vamos a darle apertura a este evento en el cual la directora de la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual pues va a estar haciendo presencia. Lastimosamente no en video BIM porque pues hemos tenido problemas técnicos, como evidentemente lo hemos presenciado. Entonces, pues nada, pues nosotros estamos aquí listos a empezar. Entonces, le queremos presentar a la doctora Silvina Vila, directora de la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual. Bienvenida, Silvina. Hola, bueno, muy buenos días para todos. Es un gusto compartir con ustedes la apertura de esta actividad tan relevante. Antes quisiera agradecer a Brilab y muy especialmente a César Parón, quien está haciendo la apertura de este evento, que es nuestro director de operaciones en Colombia, director de la sede Colombia de la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual. Para nosotros es muy gratificante acompañar, apoyar la organización de este evento y haber sido invitados por Brilab, así que muchas gracias. En el API, uno de nuestros principales objetivos es la formación y la difusión de la propiedad intelectual en Latinoamérica, por lo que nos complace enormemente poder compartir este espacio, generar espacios de aprendizaje y de colaboración. Así que este espacio de difusión del conocimiento sobre un tema tan relevante en la industria creativa como son los cómics toma una gran relevancia. Y de la mano de expertos en esta área nos van a acompañar hoy para comprender los aspectos claves en materia de contratación en este sector del entretenimiento, pero que también comprende arte, comprende varios aspectos de la creatividad. Por tanto, auguro muchos éxitos para esta actividad y seguro va a ser muy provechosa para todos. Muchas gracias, César, nuevamente, y Vila por haber organizado este espacio. Muchísimas gracias, Silvina, por junto con nosotros. Y pues nada, daremos inicio a este evento tan importante aquí en la Comic Con y estaremos muy al pendiente de todo lo que se relaciona con la divulgación de la propiedad intelectual desde la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual. Listo. Ahora sí me presento. Mi nombre es César Augusto Barón. Soy el director de Briplab y también soy el director de operaciones de la API Colombia, como bien lo dijo Silvina. En el momento vamos a dar inicio a la primera charla relacionada con los aspectos contractuales del derecho a autor. En algún momento ustedes de pronto se han preguntado qué es lo que tengo que tener en cuenta para todo lo que viene siendo el contrato en general. Muchas veces nos encontramos con personas o con algún tipo de empresa que quiere desarrollar algún tipo de actividad creativa con nosotros, ya sea por medio de un acompañamiento en edición o en producción audiovisual. Entonces, en este sentido, lo que se debe desarrollar en primer lugar es con quién voy a hacer yo ese tipo de negocios. No voy a hacer algún tipo de negocios con una persona que yo desconozco su trayectoria, en primer lugar. Ese tipo de trayectorias la escoge en primer lugar ustedes como creativos. Los creativos son las personas que desarrollan en principal momento con quién va a desarrollar esto. ¿Por qué? Porque pues pueden encontrarse con elementos como por ejemplo que ustedes tengan un productor que no tenga la suficientemente fuerza, en el caso audiovisual, que no tenga la suficiente fuerza para poder emplear pues el proyecto creativo, ¿verdad? O una editora que tampoco tiene un pie de fuerza económico para poderlo desarrollar. Entonces, la primera pregunta que hay que hacerles a estos productores o estos editores es cuál es el motor financiero que ustedes tienen para iniciar cualquier proyecto creativo, con el fin de que ustedes le puedan dar certeza
de que se les está haciendo se les va a dar un buen servicio en este sentido. Ahora, después de esto ya viene el tema de la contratación. Ahí sí, ya sea porque el editor o el productor les envía a ustedes un contrato, ustedes tienen que revisar muy bien que ese contrato esté por lo menos mínimamente bien estructurado. Quiénes son las partes, identificar quiénes son, identificar cómo digamos, el objeto del contrato, de qué se va a tratar, que esté lo suficientemente claro para que ustedes no tengan algún tipo de mala interpretación dentro de ese contrato. Ya dentro de esto, ya es revisar los tiempos, temas de cesión de derechos, si van a hacer una autorización o licenciamiento. En caso contrario, pues entonces el tema de la cesión, cómo se van a hacer las cesiones, sobre qué tipo de elementos de los derechos de explotación se van a desarrollar, y ahí sí, pues darle cabida pues prácticamente a todo esto. Entonces, en general, para que ustedes tengan en cuenta cómo es desarrollar un buen contrato, es que primero que todo, que el elemento contratante, que es en este caso el editor o el productor, les dé a ustedes las bases para que ustedes puedan hacer una nueva renegociación del contrato o por lo menos hacer una doble revisión. Si ustedes les llegan a una persona diciéndoles, oiga, es que tengo acá un contrato y necesito que me lo firmen ya. Este tipo de contratos no son viables, por lo menos no para ustedes. ¿Por qué? Porque si ustedes desarrollan este tipo de contratos y firman de primera sin haber leído por lo mínimo 3 veces ese mismo contrato o que se lo hayan entregado a un abogado para que lo pudiesen leer, eso trae problemas. Problemas principalmente porque en cierto sentido a ustedes son los principales afectados. Después no tienen un buen alcance el contrato, el contrato tiene unos términos bastante amplios, por ejemplo, en términos de producción audiovisual o de edición, que los contratos se tienden a extender por muchísimo tiempo o no entienden los términos de protección y los confunden con el término del contrato. Entonces hay que revisar primero qué es un término de contrato, hasta dónde nos lleva el contrato, y otra cosa es los términos de los derechos de explotación de las obras, porque en este caso sí hay que revisar eso muy bien. Ahora, el tema de las regalías, muy importante dentro de los contratos. ¿Cuántos? Sí, pueden que ustedes reciban un dinero al principio por hacer esa ejecución de esta obra, ¿no? Ya sea porque van a pasar un libro a una obra cinematográfica, eso suele pasar. Entonces, ¿cómo van a hacer el primer pago? Pero el tema de las regalías, ¿cómo ustedes van a recibir regalías? Por medio de las obras audiovisuales que van a llegar, ya sea un porcentaje de un 2 a un 10%, eso depende de la negociación que se haga por parte de cada uno de ustedes, pero lo ideal es que se pueda llegar a un acuerdo y en específico que los contratos tengan cláusulas que se puedan hacer renegociaciones futuras. ¿Por qué? Si ustedes no hacen ese tipo de cláusulas de renegociaciones futuras, el contrato queda cerrado a que se quedó ahí y ya. Digamos que se quedó un 2% y para siempre. Y pues la obra resulta que con el tiempo tomó fuerza, muchísimo más de lo que ustedes esperaban, y puede que ustedes terminen ganando bastante, o sea, los productores o los que tienen esos derechos ganan bastante dinero, pero ustedes siguen conservando ese 2% que a la larga puede que funcione, pero si ustedes quieren seguir avanzando como creativos, pues realmente eso tiene problemas para ustedes en algún momento. Entonces, lo ideal en ese sentido es que ustedes puedan tener la certeza de que van a firmar un muy buen contrato. Es, primero, que la persona que esté ahí, que les está entregando el contrato para la firma, no les esté insistiendo a cada rato que lo firmen, porque si lo están insistiendo es porque hay gato encerrado. Entonces, fijo, hay algo raro en ese contrato que ustedes tienen que revisar. Segundo, revisar todas las cláusulas del contrato, en específico el objeto del contrato y todo lo que tiene que ver con las regalías y lo que viene siendo pues la contraprestación de esto, ¿no? Y ya por último, pues todo lo que se refiere a bueno, los términos del contrato, cómo son las obligaciones de las partes, por ejemplo, la obligación del contratante y el contratista en este sentido. Ahora, hay un tema con los contratos laborales y de prestación de servicio que tienen una presunción de cesión de derechos patrimoniales de forma universal, pero eso no quiere decir que ustedes les tengan que ceder todo a la empresa de forma extensa, por así decirlo, porque esos derechos
los conservan ustedes. Ustedes son los primeros en decirle a su empleador o a su contratante en términos de prestación de servicios, decirles, oigan, no me gusta mucho estos contratos porque es que ustedes no me están dando la oportunidad de obtener algún tipo de regalías por comunicación al público. Ahora, les menciono, los derechos de autor son duales, ¿no? Tienen unos derechos morales y unos derechos patrimoniales. Los primeros no se ceden, no se entregan a nadie, son de ustedes, así ustedes las quieran ceder, no se puede. Y los segundos son los derechos de explotación, los derechos patrimoniales. Esos sí se pueden ceder a terceros y esos de los que yo estoy hablando que se colocan dentro de los contratos. Esos derechos de explotación, como por ejemplo son los derechos de reproducción, los de distribución, comunicación al público, transformación, y entre los que vienen siendo también los de distribución digital y los que vienen siendo los de exportación, todos esos están en cabeza de ustedes, excepto si está escrito en algún contrato. Si no está escrito en ningún contrato, pues eso no tiene validez, así de simple. Entonces, en primer lugar, eso. Y en segundo lugar, pues no tienen, digamos, algún tipo de renegociación, pues si ustedes no lo pactan, no se va a hacer. Entonces, digamos que eso es una de las pautas para hacerlo. Y aquí ya termino mi intervención, las preguntas para el final, y vamos a dar paso al siguiente expositor, que es Manuel Brett. Entonces, los dejo con Manuel, una persona que sabe bastante de derecho de autor y también hace parte de nosotros, y le vamos a dar paso. Por favor, Manuel. ¿Se salió? Ok, listo. Entonces, les voy a dar un resumen breve de la experiencia de Manuel. Manuel es egresado de la Universidad de los Andes de Venezuela, graduado de la especialización de propiedad intelectual de la Universidad ULA de Venezuela y experto creador de contenido en temas de propiedad intelectual en redes sociales, y lo pueden encontrar como @soybrett en Instagram. Entonces, ok. Espérenme un segundito. Pues se le perdió la señal. Parece que tiene problemas de conexión. Entonces, si quieren, pues podemos continuar con nuestro siguiente expositor. Se fue también. Con Daniel, pues podemos seguir. Entonces, espérame un segundito, le hago la presentación mientras se conecta Manuel. A ver, Daniel es abogado y estudiante de la especialización de propiedad intelectual de la Universidad Externado en Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías de esta universidad. Actualmente ocupa el cargo de Legal Management en Polifónico Legal Studio y se desempeña como productor fotográfico en la gestión cultural de diversos proyectos. Bienvenido, Daniel. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando ahí en vivo? Hola, ¿cómo están? ¿Me confirman si me escuchan, porfa? Hola, Daniel, ¿nos escuchas? Sí, yo los escucho a ustedes. ¿Ustedes me escuchan? ¿Ustedes me están escuchando? César, ¿me estás escuchando? Hola, ¿nos escuchas? Sí, sí, los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan ahora sí? Hola, hola. Bueno, como raro el tema de los aspectos técnicos. Sí, sí. Ahora sí me escuchan mejor. Hola, hola, ¿me escuchan mejor?
que ver con las regalías y lo que viene siendo, pues, ¿me escucha mejor? Sí. Bueno, como me presentó César, pues yo soy abogado, también me dedico a la producción fotográfica y me muevo mucho en el entorno de creativos o creadores, más que todo también en el entorno musical, y me hace la invitación acá a la Comic Con. Estoy muy agradecido con todo el equipo de Brillat por tal invitación. Pues me pide que hable de derecho de sincronización en la industria de los videojuegos. Me pongo en la tarea de investigar frente a este tema y me doy cuenta de que primero, pues hasta los videojuegos tienen un tema Daniel, de... ¿me está escuchando? Tienen un tema de Grammys en el sector creativo. Bueno, me confirman porfa si me están escuchando en Bueno, sala. Daniel. Hola, Hola. Daniel, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho, César. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, es que ahorita tenemos un problema ahí de... Sí, si puedes empezar otra vez de nuevo porque aquí no te estaban escuchando y ni tampoco en el streaming, entonces puedes dar inicio. Ok, listo. Bueno, como César me presentó, yo soy Daniel Felipe Restrepo Estrada. Soy abogado, aparte de ser abogado, soy músico y también soy productor fotográfico y me he dedicado pues a mi profesión como abogado, me dedico a asesorar sectores creativos, ya sea parte de teatro, ya sea música, y me invitan pues acá a hablar un poco de cómo los videojuegos están dentro de los sectores creativos como tal, que la música hace parte de todo este entorno creativo que son los videojuegos. Ahora bien, eh, hablemos de qué es un videojuego. Entonces los videojuegos están, se entienden como ese aspecto, no lo veo, espérate, aquí yo hago una pequeña. Entonces, los videojuegos son reconocidos como una amalgama de obras de contenido audiovisual y el software de manera interactiva, con un propósito de régimen de protección. Entonces, ¿cuál es el régimen de protección? Entramos a hablar de software y entramos a hablar de obra audiovisual. Los videojuegos tienen muchos elementos que en su entorno creativo se complementan. Si hablamos de obra audiovisual, pues hablamos de las ilustraciones, de la música, de, de los entornos, si hay obras creativas protegidas por derecho de autor. Y si hablamos pues del software, pues la protección del software como tal. Ahora bien, ¿por qué la música entre los videojuegos? Resulta que la música le da un factor de entretenimiento más a todo este entorno creativo y permite que los videojuegos sean más llamativos o sean más, creen una experiencia para el usuario, se permitan como tal poder jugar y que si tienes un triunfo o una pérdida, un sonido sea llamativo o idéntico dentro del videojuego. La música y los videojuegos van muy de la mano. Anteriormente no se podía, por la capacidad de los softwares o de los movimientos que tenían los videojuegos en los años 60 más o menos, en los 70, poner piezas musicales de alto impacto. Pero con el avance de la tecnología, pues se logró. Anteriormente, los sintetizadores, que son pianos llevados a computadora, lograron hacer como tal esta relación armónica entre música y videojuegos. Y por eso encontramos
piezas como la de Mario, piezas como la de Zelda, varias obras que se han vuelto un poco trascendentales dentro de este entorno creativo. Empezamos con 8 bits de música y después pasamos a 16 bits dentro de la industria, y aquí les traigo pues unos claros ejemplos de piezas icónicas de la industria del videojuego. Les dije Super Mario Bros., de Legend of Zelda, Pac-Man también ha entrado, incluso se han orquestado a nivel mundial, se han hecho arreglos, composiciones, obras sinfónicas de esas piezas de los videojuegos. César nos hacía una introducción muy importante. ¿Por qué el derecho de autor o por qué la propiedad intelectual se tiene que ver incrustada en esta industria del videojuego? Porque hablamos de creatividad humana, originalidad, expresión, ilustración, pintura, arte, diseño animado, ¿cierto? Y todo con el fin de poder, en una parte, generar unos derechos de explotación de la obra. Yo últimamente lo voy a decir en toda charla que haga, el derecho de autor surge, o la propiedad intelectual surge con el fin de poder, con el fin de poder hacer que las obras o las creaciones de los humanos se puedan explotar económicamente bien, ¿cierto? Se logra así crear unos derechos exclusivos, como decía César, los derechos patrimoniales, todo lo que tiene que ver con la reproducción, transformación, distribución, comunicación, puesta a disposición de la obra, y los derechos morales, que son la paternidad, la integridad, la ineditud, el retracto, ¿cierto? Todo con el fin de darle un reconocimiento a esos creadores, a esos creativos de su obra. Entonces empezamos a jugar un poco en los contextos creativos con estos derechos. Una breve explicación: los más importantes, los que generan el negocio dentro de la industria como tal o dentro de los sectores creativos, son los derechos patrimoniales. Y si hablamos de industria de los videojuegos, pues hablamos del derecho de reproducción, el autorizar para hacer copias de la obra, el derecho de transformación, el permitir obras derivadas basadas en la obra originaria, el derecho de distribución, el de controlar la distribución de copias de obras al público, y el de comunicación pública, ¿cierto? Y si estamos hablando también de que se les incluye obras musicales a los videojuegos, pues entonces hablamos también de distribución, transformación, reproducción y comunicación pública. ¿Por qué? Porque hay obras que se sincronizan dentro del videojuego. Puede ser al final, puede ser al principio, cuando tú llegas y pones el videojuego en tu consola, dispositivo o en tu computador, ¿cierto? Como puede ser en un momento de que te están contando algún contexto, alguna misión. Miremos que hace parte como de ese entorno creativo. Incluso yo acá les traigo unos casos que hablaremos al final, muy importantes que se han dado dentro de la industria. Hablamos de los derechos morales, como les decía el compañero César. Los derechos morales no son transferibles, no son negociables, no se pueden quitar, siempre tienen que estar reconocidos. Y hablamos pues obviamente de la paternidad, de la integridad, de la ineditud y del retracto dentro de esta industria de los videojuegos. Voy a hacer una aclaración con el derecho de retracto. Si yo como autor o creador me quiero retractar de que la obra no va a estar o no se va a comercializar dentro del mercado, pues tengo que generar una indemnización a la parte, porque le estoy diciendo, hey, ya no quiero que esa creación se reproduzca económicamente, entonces está haciendo una afectación, ¿cierto? Ya los otros derechos, la paternidad y la integridad, siempre van a estar ahí presentes, que son los llamamos créditos, o sea, quién hizo qué y cuál fue su aporte creativo dentro de la obra,
y de su manera íntegra no lo vamos a afectar, no lo vamos a dañar, ¿cierto? Pero entonces vamos a la parte que todo el mundo dice que es muy maluca, pero yo les voy a decir acá, chicos, no le tengamos miedo a un contrato. El contrato es ley para las partes en materia de derecho, ¿cierto? Pero es la parte fundamental y clara de la titularidad y el licenciamiento de todos los derechos de autor, ya sea en el videojuego, ¿cierto? Y estamos hablando del videojuego, o podemos también llevarlo a una industria como el cómic, para resguardar los intereses de todas las partes implicadas y garantizar el uso legal de todos los elementos. Entonces, cuando hablamos de todos los elementos, hablamos de que queremos que la pieza o lo que queremos dentro del videojuego se puedan explotar armónicamente, no haya ninguna afectación, no haya ningún daño patrimonial, no haya nada que impida su comercialización. Y ahorita que damos los casos nos daremos cuenta de eso. Tenemos casos como el de Fortnite, tenemos casos como el de Doom. eh, Ahí vamos dándonos cuenta, pero lo más importante es que se haga un contrato. Puede ser buen contrato, puede ser un mal contrato, pero hagamos un contrato. Eso nos permitirá más adelante a los abogados y a ustedes como creativos, en caso de alguna reclamación, poder decir, venga, yo no estoy de acuerdo con eso. Y en el sector de los videojuegos sí que es muy importante hacer un contrato. Y si hablamos de uso de obras musicales, sí que más. Porque nos vamos a encontrar lo siguiente. Nos vamos a encontrar de que van a haber tipos de contratos. Todo dependerá de, de los modelos o lo que queramos usar dentro del juego. Entonces está el contrato de licencia. La licencia es utilizar una obra que ya existe en el mercado de manera exclusiva o no exclusiva. ¿Cómo así? A ver, resulta que yo quiero utilizar una canción de una banda de rock and roll o de música alternativa. Entonces, esa canción ya está en plataformas musicales y pertenece a un catálogo de una empresa. En este caso, vamos a hablar Sony, Warner Music, las que son pues dentro del mercado. Yo le pido a esa empresa que por favor me deje utilizar y le digo, venga, es que yo voy a utilizar esa música dentro de este videojuego. El videojuego puede, la empresa puede decir, listo, ¿cuáles van a ser los beneficios? Entonces, si por usted utilizar la obra, te vale 10 millones de pesos, te vale 4 millones de pesos. Ok. Pero no tengo el presupuesto para pagar ese contrato, o sea, no tengo para pagar la licencia. Pues entonces hablemos de un contrato de cesión. Busco a una persona músico o un arreglista o alguien que tenga alguna banda o algo y le digo, ve, este es mi proyecto de un videojuego, yo te voy a pagar toda la grabación, te voy a pagar a los músicos que tú necesites, pero eso me vas a dar la sesión de la música exclusiva para mi videojuego. Todos los derechos de explotación que se generen a partir de acá son míos, exclusivamente míos. Puede haber otros acuerdos, puede haber acuerdos de que sí, yo te cedo, pero me tienes que dar un porcentaje de las regalías, de lo que se genere, de lo que genere la comunicación pública de la música, porque la música la pueden subir a plataformas tranquilamente, ¿cierto? Ah, ok. Ahora, está también el derecho de sincronización, que el derecho de sincronización es como una licencia, simplemente que se sincroniza en ciertos aspectos del videojuego. El videojuego se va a sincronizar al inicio de la presentación. En los casos de fútbol, mientras vamos arreglando la formación de los jugadores, va sonando una canción de fondo. Entonces la sincronizaron para que siempre sonara esa canción de fondo. Y hablamos de la distribución, hacia dónde o en qué lugares se va a distribuir ese videojuego. Por lo regular las cláusulas son el mundo, pero hay ciertos lugares donde no se va a distribuir por las condiciones políticas o sociales que tendrá el videojuego. Pero por lo regular se pone distribución el mundo o el universo. Ahora bien, aspectos del contrato que deben tener los videojuegos.
el alcance de la licencia o de la cesión, que es muy importante definir qué derechos se otorgan y bajo qué condiciones. ¿Y qué derechos estoy otorgando? Los netamente patrimoniales. Recuerden, los morales no se ceden en ningún momento, y cuando ustedes lean un contrato de cesión de derechos morales, dígale, señor, qué pena, pero yo voy a llamar a mi abogado, y a ese abogado le tendremos que decir, no, es que ese contrato está mal hecho, ¿cierto? Ahora bien, hablemos de la duración y el territorio, o sea, por cuánto tiempo va a estar eh, el videojuego en publicidad, en campañas, en expectativa, eh, si va a ser por un tiempo indeterminado, un tiempo determinado, porque resulta que es la saga, no sé, de League of Legends 1, League of Legends 2, Halo 1, Halo 2, después vamos a sacar el 3. ¿Sí me entienden? Entonces sí es bueno determinar hasta qué punto se va a hacer ese contrato, qué tiempo de duración va a tener la explotación. La compensación y las regalías, eso ya sabemos. Primero, siempre que se vaya a utilizar una obra musical que ya exista en el mercado, pues hay que pagar. Es mejor pedir permiso a después pedir perdón dentro de este sector creativo, y más que todo dentro de la propiedad intelectual. Y encontramos que eso después va a generar unas regalías. Entonces, resulta que la música tiene un agente que se llama la sociedad de gestión colectiva, y yo como músico tengo la obligación de decirle a mi sociedad de gestión colectiva, resulta que mi canción fue incluida dentro de un videojuego, y si en la Comic Con en este momento están haciendo un torneo donde está ese videojuego en disputa, pues hay una comunicación pública y van a haber unas regalías para el fonograma. ¿Cuánto? No sé, pero puede generar unas regalías. Y en esta industria musical, en esta industria, perdón, de los videojuegos, las regalías en la música son grandes. O sea, no estamos hablando de muy pocos millones, estamos hablando de millones muy fuertes, que incluso supera la industria de la música. Y por último, pues tenemos la resolución de controversias con el fin de poder decir, bueno, ¿dónde vamos a dirimir el conflicto? Como es una industria que está en muchos países del mundo con regulaciones diferentes, sería bueno saber si lo resolvemos en Colombia, ¿cierto? O si lo resolvemos en Estados Unidos, o si el negocio se hizo en México, si lo resolvemos en México. Todo dependerá de dónde se haya firmado el contrato. Esto es una industria donde perfectamente podemos decir, hay contratos que se pueden hacer en Colombia, hay contratos que se pueden hacer en Estados Unidos, y tendrán su normativa, ¿cierto? Ya para terminar, como les dije, les tengo unos casos muy importantes y que han dado mucha relevancia en este sector creativo. Unos un poco viejos, ni tan viejos porque siempre dan de qué hablar, uno más actual, e incluso vamos a hablar un poco también de otra parte que pasó no con la industria de la música, sino con coreografías. Y bueno, uno muy importante, un cierre de una negociación entre Warner Music y eh, EA Export, más que todo, que se dedican a sacar FIFA, juegos de deportes muchos, una franquicia de mucho deporte, y que firman la compra la utilización del catálogo. Entonces, caso Doom. El caso Doom se puede dividir en perdón ahí, dos aspectos en los cuales los videojuegos han generado mucha de qué hablar, mucho de qué hablar. En industria musical podemos hablar de la composición de las obras de los primeros juegos de Doom, para los que les gusta esto de los videojuegos, ¿cierto? Robert Prince es el primer compositor de la franquicia, y resulta que Robert Prince, aparte de ser músico, era abogado. Y Robert Prince le gustaba mucho bandas como de metal, Pantera, Nirvana, todo este boom de los 90s. Doom nace en el 93, es una de los videojuegos más
salientes en esta época, incluso logra algo que es el modelo unipersonal, o sea, que tú parecieras que estuvieras disparando dentro del juego, pero Over Prince crea la música del juego y al parecer varios proyectos musicales dicen, venga, pero es que esto me suena a Metallica, esto me suena a Nirvana, esto me suena a Alice Chains, pero sí puede tener similitudes sonoras, pero él no utilizó nada de su música. Él creó unas obras con sonidos similares, es lo que él dice. Esta disputa no llegó a nada porque no había forma de mostrar la similitud sonora del fonograma y todavía se hacen como los datos curiosos del caso Doom, ¿cierto? De Doom si infringió derechos de autor, propiedad intelectual, hasta la fecha no. En 2016 sale el Doom Eternal, ¿cierto? Y hay una disputa entre los diseñadores del software y el compositor de la obra, donde él utiliza algo muy poco convencional, que son sonidos de motosierra, pero se convierten en guitarra. Y uno dice como que, ¿cómo? ¿Eso qué? Y aún así logra una sonoridad que al espectador en parte no le gusta, a otros sí les gusta, hay una discusión de que porque le pagaron por la creación de la música y no ha gustado y todo eso. Y él dijo, es que no me dieron el tiempo suficiente. Doom ha creado polémica, pero sigue siendo uno de los juegos más importantes dentro del sector creativo. Ahora bien, un caso muy actual y se presenta en este año, en el 2024, es el caso Fortnite. Caso Fortnite que compra a Metallica o que compra su catálogo de Metallica para incluirlo dentro de su última presentación. Esta negociación es multimillonaria. La verdad le dan un buen dinero a Metallica por utilizar su imagen, más que todo también hablamos de derechos de imagen, pero es utilizar su imagen y su música dentro del juego Fortnite. Fortnite también ha sido cuestionado en tiempos atrás por el uso de unas coreografías sin autorización de los titulares. Entonces démonos cuenta que eh, los demandaron, prosperó pues la demanda, pero miren que está el derecho de autor inmergido en todo este aspecto de los videojuegos, no solamente en la música, les digo, lo podemos ver en una simple coreografía, que también tiene un factor creativo y de protección del derecho de autor. Ahora vamos a un caso de que no es una disputa de demandas, que no se llevó muy largo. Hablamos del caso Warner Music y IA. Warner Music le ofrece a IA todo su catálogo musical para que sea sincronizado en sus videojuegos, todo con el fin de poder generar unas regalías extras para sus artistas. Esto es una negociación icónica porque permite que IA no tenga que estar pidiéndole permiso a Warner Music para utilizar su catálogo, simplemente IA informa que tales obras musicales hacen parte de tal videojuego. Entonces así logramos entender de que la industria de los videojuegos y la industria de la música van de la mano. Si ustedes juegan videojuegos, podrán ver que los que transmiten los videojuegos no utilizan la plataforma YouTube. ¿Por qué no la utilizan? Porque YouTube tiene un Content ID que si identifica un sonido que no esté bien licenciado o que no tenga la autorización de usarlo, te genera un bloqueo. Por eso nace la plataforma Twitch. Twitch, su Content ID permite utilizar música sin afectar la transmisión de los videojuegos y se ha vuelto una industria multimillonaria. Entonces, Twitch vino para eso, para hacer transmisiones y permite a las personas que estén jugando poder jugar tranquilamente sin que el sonido les afecte. ¿Y qué les recomiendan ellos? Infórmenos que estás jugando y ponen un sonido de fondo que permita que la gente que te está viendo jugar pueda también disfrutar de lo que estás haciendo. Las transmisiones en streaming tienen ese detalle.
Si se utiliza música que no tenga autorización, el Content ID que llaman se va a generar un bloqueo, pero hay Content IDs más flexibles, como el caso de la plataforma Twitch. ¿Tienen alguna duda dentro del público? Me gustaría escucharlos. Es un poco complejo estar acá dentro de la virtualidad. Traté de ser un poco claro. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Las preguntas las hacemos al final. Entonces, bueno, perfecto. es una mesa de discusión y todo. Igual, ya muchas gracias por tu intervención. Excelente tu participación. Me encantó todo lo que es el desarrollo de la sincronización de los videojuegos. Esto es uno de los puntos más importantes que trae todo el ecosistema creativo. En específico, el marco del sitio donde nos encontramos. El cómic, la animación y el videojuego es todo el ecosistema que hay detrás de toda la producción, pues, de derecho de autor que tiene pues esta actividad económica, por así decirlo. Entonces, pues nada, vamos a darle el segundo, la segunda entrada a nuestro amigo Manuel Pret. Él nos acompaña desde Venezuela. Manuel, el escenario es todo tuyo. Hola, ¿me escuchan? Sí, bueno, excelente. Quiero saludarlos a todos y darles las gracias a César y Briblab por la invitación. Me siento bastante honrado de ser invitado a hablar de algo que me gusta mucho, que son videojuegos y propiedad intelectual. Y estar al lado de colegas como Daniel, que son excelentes, de Oriana, del mismo César, de Geraldine, y la gente del API también, que son totalmente brillantes en el área de la propiedad intelectual. La verdad me siento muy contento de estar acá. Entonces, con respecto a, como decía César en su introducción, los contratos son muy importantes. Daniel también lo decía. En mi caso, me invitaron a hablar sobre qué tener en cuenta cuando tenemos uno de estos contratos en nuestras manos, en qué debemos fijarnos, cuándo debemos desconfiar. Aunque, siendo honesto, a veces desconfiar me parece un poquito fuerte la palabra o la expresión, porque no siempre los errores que vemos en contratos o desastres que vemos dentro de esta industria no suelen que ver mucho con la mala fe, sino más bien es ignorancia de la ley, un desconocimiento, puede ser impericia, inobservancia. Muchas veces en esta industria las personas no están conscientes de qué derechos tienen, los creativos o las empresas, las personas que contratan a creativos para proyectos como videojuegos, como cómics y animación. Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos ver cuando estamos delante de un contrato? Cuando nos ofrece un contrato o cuando se redacta un contrato, porque la perspectiva va a cambiar un poco, pero va a haber elementos en común. Como bien decía César, lo más básico de un contrato que debe tener es que las partes tengan capacidad contractual, o sea, que sean hábiles para poder celebrar contratos. Lo siguiente es el consentimiento, tiene que estar expreso de manera taxativa en el contrato, o sea, no puede dejarse de lado, no puede intuirse, no puede ser forma tácita, tiene que ser expreso. Y lo tercero es el objeto del contrato. Como estamos hablando de obras, obviamente tiene que ser lícito, o sea, tiene que haber un derecho allí. O sea, las personas que están contratando, por ejemplo, si van a licenciar o si van a autorizar a una persona o una empresa de que utilice sus obras, tiene que tener un derecho sobre ello. Que si bien el registro de las obras no es obligatorio para que nazca el derecho de autor, el registro de estas obras te puede dar esa garantía, ese valor probatorio para que en tal caso hay un problema en el contrato o en esta relación, no sea nulo. Eso por un lado. Entonces, dejando esto, esto que es súper básico en materia contractual, cuando estamos en presencia, por ejemplo, de contratos de creativos, ¿cuándo podemos empezar a desconfiar? Mi parte favorita, y es donde me gusta mucho centrarme,
como próximo especialista en propiedad intelectual son precisamente esas cláusulas de propiedad intelectual. ¿Cómo funcionan estas cláusulas de cuando se ceden estos derechos? Y bien, la ley, como dijo César en un principio, en Venezuela es muy similar a Colombia. La ley tiene una presunción de que todas las licencias y las autorizaciones que se hagan en materia de propiedad intelectual tienen que estar por escrito. Esto es un requisito que tiene que estar sí o sí, pero hay una excepción para esta formalidad que tiene la ley, que es cuando se trata de una relación bajo dependencia laboral o cuando se trata de un contrato de obra por encargo. Obviamente las dinámicas de cuando se contrata, por ejemplo, a un músico, como decía Daniel, para que haga la música de un determinado videojuego o animación, esto no aplica solamente para la industria de los videojuegos, o un artista o un guionista que se contrate, digamos, de manera independiente, freelance, esto sería un contrato de obra por encargo, es muy diferente a cuando es contratado por una empresa, hace vida en la empresa, y ya hay otros derechos que se involucran allí, que son derechos laborales. Sin embargo, la ley exime la formalidad y se entiende de que por esta relación que se celebra en estos contratos, se está cediendo de manera universal e ilimitada los derechos de explotación de la obra. Como bien decía Daniel, los derechos morales nadie los puede tocar, son intransferibles, por más que te digan como que tienes que darnos los créditos, por así decirlo, como la autoría de esa obra, es imposible, el contrato sería nulo de facto. Entonces, estas cláusulas, obviamente, lo que más nos conviene es no dar por sentado lo que nos dice la ley, sino siempre, yo creo que muchos colegas van a coincidir conmigo de que los contratos tienen que quedar por escrito, o sea, tienen que escribirse y no depender netamente de lo que dice la ley, porque las circunstancias de cada uno de estos creativos y de cada uno de estos proyectos son muy distintos. O sea, hay proyectos que son muy pequeños donde, digamos que desmenuzar este tipo de conceptos en los contratos e incluirlos en las cláusulas no va a tener tanta repercusión y no va a ser tan importante porque el mismo proyecto es muy pequeño. O sea, no todos los videojuegos son AAA, no todos son Zelda Tears of the Kingdom, no todos son Call of Duty Modern Warfare. O sea, hay proyectos muy pequeños, muy indie, que son desarrollados por empresas y personas muy pequeñas, equipos muy pequeños, y obviamente su alcance en el mercado no va a ser igual. No van a sacar, por ejemplo, libros de arte con los diseños de los personajes, no van a sacar discos de música o publicarlos en plataformas como YouTube o como Spotify, que es muy común en este tipo de videojuegos, digamos, AAA. Entonces los contratos van a ser muy distintos, las circunstancias van a ser muy distintas. Entonces, por eso es muy importante que tanto creativos como las personas que hacen vida en esta industria, que contratan talentos, tengan muy presente de que los contratos sean hechos a la medida. Eso es una de las primeras recomendaciones que voy a dar. Y una vez que tengamos estos contratos, como dijo César en un principio también, tenemos que ver cómo está redactado ese contrato. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Por ejemplo, les cuento un caso personal que tuve. Yo asesoré a la persona que tradujo, que hizo la localización del videojuego Nexomon Extinction, o Nexomon 2. Es un videojuego muy pequeño, de un nicho muy pequeño, que es muy parecido a Pokémon. Está disponible en Steam y en Nintendo Switch, y creo que en Android y iOS, o sea, para celulares, para móviles. La persona que me contrató consiguió este trabajo a través de una página de trabajo freelance en Upwork, específicamente para las personas que les interesaría, por ejemplo, empezar a trabajar en esta industria y tener algo de experiencia con proyectos muy pequeños. Este tipo de plataformas como Fiverr, Upwork, Workana, a veces hay personas y empresas buscando talento para proyectos de videojuegos, tanto a nivel creativo como a nivel legal. Entonces, para las personas que quieren como que mojarse un poco con estos temas, empaparse un poco con la práctica, estas plataformas son excelentes.
Pero volviendo al caso, contrataron a esta persona para que tradujera el videojuego. Estaba en inglés originalmente y se necesita hacer una traducción de todos los diálogos y todos los textos del juego tienen que aparecer en español, tienen que ser localizados. Como muchos de ustedes sabrán, las traducciones son derechos conexos. Entonces, generan derechos de propiedad intelectual. Dicho esto, la dinámica como se desarrolló, por ejemplo, el contrato es, si bien se hizo por una página para contratar a terceros, freelancers, la página tiene, digamos, sus propios modelos de contratos tipo, pero como este proyecto es un poco más ambicioso, es un poco más especial, estamos hablando de una empresa que ya tiene una vida hecha en el mercado de los videojuegos, ellos antes de que aceptar el contrato, por medio de la página, ellos te envían un contrato, en este caso a la persona que tradujo el videojuego, le envían un contrato para trabajar con ellos. Y el contrato es muy interesante porque tiene todos estos elementos que mencionábamos. El objeto del contrato, quiénes son las partes, métodos para resolución de conflictos, la duración del contrato, obviamente, y la parte que a mí más me gusta, que es donde suelo enfocarme mucho más, que son las cláusulas de propiedad intelectual. En este caso, hay una cláusula de confidencialidad, que es muy común verlo, porque muchas de las personas que están desarrollando en proyectos como, repito, no solamente videojuegos, sino en la animación ocurre esto también, en los cómics suele suceder también, y más aún cuando se trabaja de manera remota, estas personas van a tener acceso a mucha información de ese proyecto, información muy sensible que muchas de estas compañías quisieran reservarse no solamente por temas de marketing, sino para preservar este secreto empresarial que les puede dar una ventaja en el mercado competitiva, que no se le filtre la historia o la música, los personajes, etc. Entonces es muy importante que estas cláusulas existen, o sea, es natural en esta industria que quieran reservarse ese derecho. No tenía, en este caso, no tenía nada fuera de lo común, tenía la parte de propiedad intelectual donde se le pide una autorización para específicamente una cesión de estos derechos y tiene que ser así porque sin esa autorización, sin esa cesión de derechos que se hacen en la industria de videojuegos o de obras complejas, como decía Daniel, es imposible explotar la obra. Necesitas pedir autorización para cuando quieras distribuir el videojuego, para entrar en cada mercado. Entonces, al igual que otras obras complejas como las películas, todos estos derechos naturalmente recaen sobre la persona que sea el titular de los derechos. Puede ser el director, el productor, en el caso de videojuegos suele ser los desarrolladores. Entonces, pero una cosa que, por ejemplo, no tenía este contrato en específico es que no hablaba, te hablaba de todos los derechos de explotación, pero no hacía ningún tipo de mención hacia derechos morales. O sea, ¿cómo se podría interpretar este contrato, por ejemplo? De que como se está contratando a una persona a un tercero, que no es parte de la empresa, de los desarrolladores, de la compañía, ellos fácilmente pudieron haber contratado estos servicios, haber publicado el juego traducido sin dar ningún tipo de crédito acerca de la localización. Pudieron haber dicho como que esta localización fue hecha in-house por X o Y. Entonces, una cosa que yo me suelo fijar mucho, por ejemplo, en este tipo de contratos, es que la parte de los derechos morales, así se esté contratando, por ejemplo, es Vivo Interactive, es una empresa de Vancouver, de Canadá. Para mí es primordial que se respeten también este tipo de derechos morales, que también existen en el derecho anglosajón con el copyright, pero es importante que estén, porque no solamente respetamos esa parte del creativo, sino que esto también los ayuda a formar un catálogo, por ejemplo, a tener un mayor derecho probatorio, por ejemplo, a la hora de meter currículos y participar no solamente en ese proyecto, sino en otros proyectos. Entonces, cosas que tenemos que poner muy bien el ojo en este tipo de contratos son la parte de los derechos morales, también tienes que estar mencionado en los contratos. Entonces, si es mejor que esté, como dije en un principio, que el contrato sea hecho a la medida y que se haga de manera taxativa, expresa,
para que después, como dijo César también en un principio, en la introducción, no hayan disputas, se pongan todos los puntos sobre la I. Esto es algo que hay un dicho que existe acá en Venezuela, que es que cuentas claras conservan amistades. Lo mismo aplica para relaciones laborales. Entonces, es un punto bastante importante a observar en estos contratos. Y si alguien no entiende lo que dice un contrato, es mucho mejor que llamen a un abogado de confianza. Aquí, por ejemplo, en este panel hay colegas que todos son abogados muy, muy, muy buenos. Es como que cualquiera de ellos los puede ayudar. Es cuestión de contactarlos y estoy seguro que los van a ayudar sin problemas. Y bueno, hablando un poquito más de la clase de contratos que existen en este tipo de industrias, no solamente estamos hablando de relaciones laborales o de relaciones de contractuales por medio de horas por encargo, sino que también hay muchos tipos de dinámica y Daniel lo expuso muy bien, que es la industria del streaming. Este tipo, aunque no estamos dentro, digamos, del desarrollo de un videojuego, de la producción de un videojuego, estamos dentro de esta industria también de entretenimiento de los videojuegos, de transmitir en vivo videojuegos. Y hay un caso, por ejemplo, es muy reciente, que es el de este videojuego se llama Marvel Rivals. Es básicamente un videojuego shooter por equipos, tipo Valorant, tipo Counter-Strike, tipo Team Fortress 2, se parece a Overwatch también, pero este tiene personajes de Marvel. Como todos sabemos, una franquicia que se ha hecho muy popular en los últimos años y que obviamente están licenciados todos sus derechos para que se desarrolle un videojuego con sus personajes. Entonces, ¿qué pasa con este videojuego? Que el videojuego está en fase beta y para ellos promocionar el videojuego han hecho contratos con streamers, jugadores de esports y otros creadores de contenido para que jueguen estas betas en vivo. Lo transmitan por YouTube, por Twitch, etc. Y causó mucha controversia el contrato con estos streamers porque había una cláusula que se quejó uno de estos creadores de contenido que decía que se prohibía que los creadores de contenido emitieran reseñas negativas sobre el juego. La gente se molestó muchísimo porque alegaban que se le estaban cercenando el derecho de libertad de expresión, como que no pueden decir que el videojuego es malo porque la compañía, qué sé yo, los demandaba. Y por una parte tienen razón, pero si nos podemos analizar de manera objetiva y legal, esta cláusula es totalmente válida por lo que decía antes del tema de los NDAs, las cláusulas de confidencialidad, porque obviamente se trata de un producto que no está terminado. O sea, lo que ellos querían decir con este contrato, o sea, con esta cláusula en específico, es que se evitaran de emitir este tipo de juicio porque precisamente el producto no está terminado. Entonces no quieren ningún tipo de mala publicidad, de mala prensa, pero está redactado de una manera muy invasiva y de una manera totalmente errónea. Entonces eso también hay que poner el ojo. Básicamente lo que, para cerrar un poco esta idea, es importante que las cláusulas no solamente de los contratos sean conforme a la ley, que se respeten los derechos de ambas partes, sino también poner mucha atención a la manera en que se redactan, porque puede haber una mala interpretación, como decía César también en un principio. Y bueno, para ir cerrando, estoy muy agradecido de estar acá, estoy muy contento, este tema me fascina, puedo hablar por horas y bueno, muchísimas gracias por la invitación y por escuchar. Ok. Listo, Manuel, muchísimas gracias por tu valiosa intervención. Bastante interesante todo lo que nos has estado mencionando hasta el momento. Y bueno, vamos a darle inicio a la última charla. Lastimosamente teníamos una persona ahorita que se quería conectar, pero realmente
no pudo, tenía un problema de salud bastante complejo, que era Oriana Montalvo. Entonces le vamos a dar inicio a la charla presencial que tenemos para el día de hoy. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Augusto Riveros Victoria, abogado conciliador de la Universidad Libre, especialista en evaluación de activos de propiedad intelectual de la Universidad Externa de Colombia, especialista en derechos de autor, propiedad industrial y nuevas tecnologías, también de la Universidad Externado. Actualmente dirige el Departamento de Propiedad Intelectual de Derecho del Entretenimiento en la firma Riveros Victoria Abogados. El, el escenario es todo suyo, doctor. Bueno, primero que todo, muchas gracias a los compañeros de BRIVLab por la invitación, a el API también por en cabeza del doctor César Barón, que próximamente esperamos verlo en director del API Américas y del Caribe, que se vaya materializando eso. ¿Sí? Sí. Bueno. El tema que toca abordar es el contrato de transformación. No voy a abordar los temas que ya tocaron el doctor César y el doctor Barón, que son los elementos sustanciales de los contratos, sino a tratar de abordar cuáles son el cuerpo clausular que debe tener incorporado eso. Eso sería el espíritu del contrato como tal. ¿Sí? Como el doctor César ya lo planteó, importante también es establecer y determinar cuáles son las partes involucradas dentro del contrato, que es el autor o el titular de los derechos de autor, ¿sí? El transformador y posteriormente, dentro de hacer una sinopsis de de lo que se va a hacer, ¿sí? De una sinopsis pequeña, de qué es la obra, cómo se transforma la obra, a qué va el formato a la que va dirigida la obra, ¿sí? Si la obra va a ser un cómic, si la obra va a ser un videojuego, si la obra va a ser un largometraje, si la obra va a ser un minuto, una serie, etcétera. Diferentes elementos de transformación. Entonces es importante que dentro del cuerpo clausular se identifique qué es lo que se va a hacer, ¿sí? Que después realmente no tenga usted, se encuentre usted como creativo, que entregó otros derechos y que usted no sabía que esos derechos de transformación no eran los que usted, digamos que el contrato perdió esa naturaleza y mutó. Entonces, es importante establecer eso dentro del contrato, que es otra parte importante, sobre todo para ustedes los creativos. Es muy importante establecer el régimen de royalties, o sea, las regalías. ¿Cómo se van a hacer esas regalías? O si se va a hacer un pago alzada, ¿sí? O sea, un pago de contado por todo el producto que usted está entregando. Entonces, es muy importante establecer eso para evitar iniciar un conflicto en el cual usted pueda, no sé, tener de pronto una capacidad menor para probar que el contrato lo que usted firmó no era lo que usted esperaba. Entonces es muy importante tener establecido ese régimen de regalías, ¿sí? Lo que se va a hacer, si es por canon, si son beneficios por medio de regalías anuales. Bueno, eso se determina, pues obviamente está la libertad de las partes para suscribir el contrato. Entonces es muy importante tener establecido ese régimen porque pues finalmente los derechos patrimoniales son derechos de explotación y cada creativo, pues eso es lo que lo impulsa, ¿sí? A monetizar, a crear valor, a generar riqueza. Y eso es lo que se busca dentro de los contratos de transformación y de los que ya mencionó el doctor Daniel, dentro de ese régimen de cesión o licenciamiento de derechos patrimoniales, como ya lo hemos estado hablando. Dentro de eso, yo considero, en lo personal, que el derecho de transformación es uno de los más importantes en materia de explotación económica. ¿Por qué? Porque es que la transformación puede ser traducciones, ¿sí? Las traducciones, las revisiones, las segundas ediciones, terceras. Entonces es un derecho que puede realmente ser explotado. El libro más traducido del mundo, si no estoy mal, es la Biblia, seguido del Principito y Pinocho. Esos libros por regalías, imagínense cuánto podían haber
Bueno, la Biblia no sé quién podría ser el titular, sino que alguno de los evangelistas, bueno, eso sí, un problema que habrá que dirimir, pero bueno, entonces, eso es importante establecerlo dentro de lo que se va a hacer para mí, lo que les digo. Yo creo que es uno de los derechos de explotación más importantes. Para otros doctrinantes, para otros académicos podrán ser otros, ¿de acuerdo? Evidentemente por lo mismo, yo puedo transformar mi obra a un videojuego, a un cómic, bueno, el titular, ¿sí? A una película, a una serie, ¿sí? Como por ejemplo las regalías inmensas que ha tenido Betty la Fea. Betty la Fea es una de las producciones colombianas que mayor éxito ha tenido, ¿sí? No hablo de su contenido como tal, si es bueno o malo, sino simplemente cómo se ha propagado por el mundo. Entonces, esos beneficios pues, van para el titular de los derechos de autor, ¿sí? Que tienen, y que creo que están en cabeza de RCN. No recuerdo bien quién es el titular de los derechos de autor, pero bueno. Entonces es importante dentro de esos contratos de transformación tener estipulado esto. Y para mí otro ítem importante es la participación dentro de la creación, dentro de la transformación, ¿sí? Que el autor vea y establezca también unos límites, que sea parte del proyecto de transformación, que si él no está de acuerdo, que si él cree que puede haber una lesión a su obra, ¿sí? Con la transformación, él establezca los límites. ¿Mm? El proceso creativo. Hay muchos autores que hacen parte del proceso creativo dentro del cine, dentro de la industria del cine. En Hollywood, hay muchos autores, incluso de los videojuegos. No recuerdo el de Call of Duty, que él hace parte de casi siempre los procesos creativos, porque él además, pues él es autor, ¿no? Escribe libros. Entonces es importante también que ellos hagan parte y estipular eso en las cláusulas. Ya mirarán si se puede ceder o no, o si se puede realizar, porque pues, si él tiene pues esa iniciativa para ser parte del proyecto, pues estaría bien incluirlo dentro de la cláusula. ¿Sí? No quiera hacer que más adelante se encuentre con algo proyectado que no quería ver reflejado. Stephen King hace parte de los proyectos creativos, casi siempre. Incluso uno de los casos más memorables es Kunit, que él no estuvo de acuerdo con la serie que salió, que fueron sacados como en 2 películas, no la nueva, sino la clásica, en el cual él no estuvo conforme con el resultado y creó su propia serie aparte, un poco más fiel a su obra literaria. Bueno, es importante recalcar y tener en cuenta dónde se va a dirimir un posible conflicto, ¿sí? Entonces, establecer si son medios alternativos de solución de conflictos, la jurisdicción y dónde se va a reglamentar para precisamente evitar tener que tomar y que esperar que la decisión la tome un tercero que de pronto no esté realmente capacitado como para tener, que no esté capacitado, no tenga el conocimiento suficiente de propiedad intelectual, que eso también pasa mucho. Y lo dejan al autor o a la contraparte, al transformador, en un estado de indefensión. Entonces, es importante establecer también ese régimen donde se va a dirimir un posible conflicto. Que si se hace un buen contrato, yo creería que no tendría que haber conflictos. O precisamente o se pueden dialogar, a mirar que ver qué es lo que se puede hacer con un contrato. El hecho de que un contrato tenga más cláusulas no es garantía de que se estén protegiendo derechos. Los derechos creo que lo dijo el doctor Brent, que deben ser muy bien redactados, ¿sí? Y que no lo entienda el abogado de cualquiera de las partes, que lo entienda usted, el titular, el que está suscribiendo, el que está asignando. ¿Por qué? Porque si usted no entendió que lo que está entregando, si está licenciando, si está cediendo derecho, usted no sabe cuál va a ser el alcance de su obra y va a tener que acudir al abogado. Es importante tener eso establecido y que usted realmente entregue lo que vaya a entregar, lo entienda, qué es lo que está entregando, ¿sí? Y lo otro que es muy importante con respecto para evitar conflictos es evitarse bajar minutos de internet. Redactar un contrato de cero, ¿sí? Entre las partes es muy importante porque usted forma parte de ese proceso de protección que va a tener, ¿sí? Evitar que las inteligencias artificiales generativas redacten ese contrato, ¿sí? Todavía estamos empezando, entonces eso es un riesgo porque se ha visto contratos de arrendamiento redactados por inteligencia artificial y son un desastre. Entonces, es evitar
riesgo o menguarlos por lo menos. No sé de pronto si ya por tiempo, doctor, si es que veo para hacer la mesa. Listo. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctor Carlos, por su intervención. Vamos a dar la siguiente parte, que es la mesa de discusión. Si quiere, doctor, pues podemos sentarnos aquí y a empezar a hablar sobre este tema. Entonces le pedimos a Manuel y a Daniel que abran su cámara para poder hacer la última intervención. Listo. Nos hacen una serie de preguntas, bueno, desde el Festival de Cómic Colombiano. En primer lugar nos hace la pregunta Santiago Suescul, el comiquero enmascarado, se hace llamar. Si un compañero que me cae mal hizo un cómic, lo ha vendido por años, pero jamás lo registró en derecho de autor, yo podría tomar su versión digital, registrarlo a mi nombre, cambiando los créditos y textos de autoría en la publicación con mi nombre, para adueñarme de este proyecto y todo su negocio en torno a la venta de su cómic. ¿Quién quiere responder esta pregunta? No sé si Manuel, Daniel o acá el doctor. Okay. Daniel. Sí, yo contesto. Bueno, dale. Perdón. Yo contesto lo siguiente y es una apreciación. O sea, el hecho de que una persona me caiga mal no significa que vaya a ser una infracción de derechos de autor. Y es un tema netamente probatorio que digamos que dentro de ese entorno creativo en todas las áreas, el registro se hace con la intención de una oposición de terceros o si en caso de haber una infracción, un reconocimiento de titularidad. Pero si yo estoy haciendo ese registro de manera pues mala o de mala fe, digámoslo así, pues estoy haciendo una infracción primero de derechos de autor y estoy haciendo una falsedad de documento público, porque es un documento público. Segundo, no tengo los elementos probatorios y necesarios para demostrar que esa obra fue de mi creación, dado que estoy diciendo que ya hay un creador antes de. Recordemos que dentro del derecho de autor, la obra se empieza a proteger desde su momento de su creación, desde la materialización de la obra. Entonces siento que no es una buena idea. Mi recomendación sería como que, bueno, si te cae mal la persona, no hagas eso. Y sé creativo, crea un cómic diferente, algo distinto, no busques hacerle un daño a esa persona y entrarías en dos delitos. Primero, la infracción de derechos de autor. Segundo, falsedad de documento público, que es una infracción de carácter penal y se castiga por la norma colombiana. ¿Me escuchas? Sí. Sí, perfectamente. O sea, eso es verdad. O sea, si ustedes registran una obra de un tercero, eso es un delito, porque eso es falsedad de documento público y adicional a eso, pues pueden tener un problema de plagio a la larga. También nos preguntan que si al momento de venderlo, o sea, vender una obra ajena, también pues se puede hacer. Pues entramos en el otro método del delito, que ya es piratería, ¿no? Porque yo estoy utilizando la obra de otra persona y la estoy vendiendo, estoy haciendo nuevas ediciones de este mismo. No sé, bueno, relacionado con todo lo que es el contexto de los contratos. No sé si, Doc, nos puedes de pronto hacer una observación relacionada con la importancia de los contratos en temas de
de autor en específico, porque si bien, digamos, los registros en derecho de autor son declarativos, no tiene la extensión suficiente, pero si un contrato le podría brindar las suficientes herramientas para que pueda llevar a cabo toda su ejecución creativa, ¿no? Sí, yo considero que es importante y es vital, sobre todo para los nuevos artistas, orientarse sobre la relación contractual que usted vaya a tener con algún potencial proveedor, distribuidor, agente, etcétera, y que realmente se asesore de un abogado y ojalá un abogado de propiedad intelectual, ¿sí? Porque también se ha visto que, y acá con el respeto de los más civilistas, penalistas, pues que por leer la norma, ellos hacen alguna especie de, o sacan su propio concepto de interpretación del contrato. Y pues no. Yo con el doctor Barón tuve la oportunidad de compartir un contrato de arrendamiento de software. Creo que le conté, ¿sí? Donde un arrendamiento de software, pues obviamente todos sabemos que es un licenciamiento, pero ¿qué ley vamos a aplicar en un arrendamiento de software? ¿La ley 820 ¿sí? O nos vamos por la 6? Bueno, entonces es importante tener eso y que realmente el autor o el titular de los derechos de autor se asesore. Y respecto a que es importante para mí es el corazón de una relación, sí, de la relación que se vaya a establecer para los participantes del ecosistema creativo, llámese escritores, llámese youtubers, bueno, que ahora influencers, perdón, que ahora están, pues obviamente, con un auge bastante impresionante y realmente, sobre todo, establecer estos contratos de tipo 360, que son contratos que realmente en la industria son los que realmente creo que logran cobijar bastante temas, sin tener que ir más allá. Y bueno, una pregunta para Manuel relacionada con el tema de contratos, bueno, típicos y atípicos o relacionados con el derecho a autor. Existen algunos que están en normativas, pero existen otros que salen de este tipo de normatividad. Como lo había mencionado el doctor Carlos, este tipo de contratos tienen unas especialidades, pero digamos para que lo tenga claro el público un poquito más, digamos, centrado a ellos, digamos, ¿cómo podría uno identificar un contrato atípico de los que no? Disculpa, ¿puedes repetir la última parte de la pregunta? Sí, o sea, ¿cuál es la diferencia entre los contratos normales, o sea, que están dentro de las normas, y un contrato atípico que pues no está dentro de esto? ¿Cómo lo podemos identificar y más allá, cómo se puede desarrollar uno de buena forma? Pues si eres creativo, es como dijo mi colega anterior, o sea, es muy importante estar asesorado por un abogado específicamente especialista en propiedad intelectual, porque va a ser la mejor persona capacitada para poder identificar qué contratos tienen ciertas cláusulas típicas o atípicas. En caso de que seas profesional, que ejerzas el derecho o digamos que por X o Y motivo no tengas acceso a un abogado, lo típico de ver en estos abogados es, como hemos mencionado anteriormente, que haya cláusulas de propiedad intelectual, que se especifique no solamente todos estos elementos de duración del contrato, la extensión, métodos de controversia, sino que se especifique exactamente el objeto del contrato. Esto es lo más típico de ver. Lo atípico yo diría que es cláusulas, digamos que sean completamente excesivas, o sea, que intenten como que quedarse con todos tus derechos, específicamente los derechos morales, y que, como hemos dicho anteriormente, esto es imposible. Esto haría que esa cláusula de ese contrato sea totalmente nulo. Pero algo que puede ayudar mucho al desarrollo de los creativos es levantar el teléfono y llamar a tu abogado de confianza. Yo sé que las personas creativas, porque uno lleva tiempo trabajando en este rubro, yo sé que tienen mucha desconfianza de los abogados, piensan que muchos lo que quieren es como que quedarse con una porción del pastel
o piensan que es innecesario o que e incluso algunos me han dicho que como para qué llamar abogados. Esto es totalmente extremista, o sea, no quiero meter abogados en la celebración de este tipo de relaciones laborales, como que ellos quieren solamente trabajar tranquilos la mayoría de veces, pero es muy importante y quiero hacer énfasis en esto, de que sean amigos, de que sean cercanos con sus abogados y trabajan en el mundo creativo, porque no hay mejor profesional que ellos para cuidar de su patrimonio, como es una obra. Así como tenemos un médico de confianza a quien consultamos para nuestra salud física o un psicólogo o un psiquiatra para la salud mental, los creativos necesitan de abogados, expertos y especialistas en la materia que velen por este tipo de cuidado sobre su patrimonio intangible en este caso. Listo, muchas gracias, Manuel. No sé si del público existe una pregunta. ¿Tú tienes una pregunta? Bueno, muy buenas tardes. Esto es un poco complejo, ¿no? Para los que estamos iniciando en los procesos legales, ¿no? Entonces yo voy a intentar armar la pregunta para que se entienda y bueno, y en ese orden de ideas yo tengo otra cuestión, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo soy un dibujante creativo ilustrador, ¿no? Yo creo un producto para la empresa Milo para que ellos puedan elevar sus ventas un poco más, por ejemplo, en el Mundial de Fútbol. ¿Se entiende? Ok. En ese orden de ideas, tengo 4 preguntas. Tengo que tener el producto debidamente registrado. ¿Qué tipo de contrato sería ese? ¿Cuáles serían los derechos patrimoniales? ¿Y en qué momento interviene un abogado? Esa sería la pregunta. No sé si alguno de los que están presentes quiere responder la pregunta. El abogado como tal interviene, ojalá desde el comienzo, ¿sí? Que lo vaya asegurando, que usted se va a negociar con Milo, pues no alcancé a tocar el tema por cuestiones de tiempo, pero lo que dice el doctor César es muy cierto. Siempre hay una relación recíproca. O sea, usted va a estar siempre en atención cuando usted va a encontrar, va a negociar con grandes multinacionales. Entonces, desde ese momento considero yo que ya debe empezar a asesorarse, ¿sí? Desde el COVID. Respecto a su producto que hace que los beneficios también los suban, pues eso es un tema meramente probatorio y habría que hacerlo. Y si depende qué tipo de contrato hizo usted, ¿sí? Si de colaboración, de prestación de servicios, ¿sí? Pues habría que identificar si realmente usted pues hizo un contrato, digamos que lo entendió, usted se dio cierto tipo de derechos y que sus beneficios, los que va a recibir, son menores, porque es que de todas formas si no hay un gana-gana, ellos van a estar por encima y usted va a estar, ¿sí? Obviamente, pues usted mirará qué tipo de contrato establece y cuánto valor tiene su aporte. Es importante establecer qué es lo que... Y la cuarta, no me acuerdo cuál fue. ¿Los podrías repetir la última? ¿La cuarta? Sí, la respuesta corta es sí. Lo que dijo el doctor, pues debe ser un contrato de colaboración, de prestación de servicios, etcétera. Incluso un contrato, una relación laboral es lo que hay. ¿Cuál es la otra? Los derechos patrimoniales ya los expuse en principio, que eran los derechos de reproducción, comunicación al público, pero en este caso, como no es una obra, es más que todo temas marcarios, entonces son los derechos de explotación, más que todo derivados a la explotación misma de la marca o del producto que se esté desarrollando. Y listo. No sé si tienes alguna duda más. Listo. Muchísimas gracias a todos. Y pues, César, muchas gracias por esta intervención. César. Nos vemos el día de mañana en la segunda.